Si hay una época que es especial para contar al cine de terror, no es otra Halloween. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy Ulises Castañeda, su anfitrión en Equinox en Medio para el programa Al Diablo con la Crítica. Hoy estoy muy gustoso de estar con ustedes por dos situaciones. Uno, porque estamos de nuevo en la Cineteca Nacional, que es una de nuestra casa cinéfila, nuestro recinto eh, más importante y nos alberga y nos cobija para hacer un nuevo programa. Uno, porque estoy acompañado de AJ Navarro para hablar de cine de terror, del Halloween y un montón de cosas. Sí es, vamos a darle al cine terror. Gracias otra vez por acá estar en cine, en Clímax en Medio, en Alebro con la Crítica. Y pues vamos a darle al tema porque Es tu primera vez en el Diablo con la Crítica. por ahí andamos luego, a notas suaves. Ya se queda causando serie, pero es la primera. Sí, es la primera autoridad, pero está bien. Y sobre todo, pues, si vamos a hablar del terror, que es un género que me encanta, pues sí, vamos a darle de una vez. Tú ya has sido jurado de los festivales. Macabro 2 veces y Feratum una. Todavía tengo que seguir los pasos del maestro Javi, ¿verdad? Saludos, pero Sí, sí, ahí andamos. anda de testigo a unas porras. Porque hoy tenemos un programa muy especial, queridos amigos. Ya estamos en tiempos de Halloween, en tiempos de festividades para hablar de terror. Y qué mejor que hacer un pequeño recuento de algunas de las películas más simbólicas que han, eh, pues que se han inspirado en esa tradición. Es el Día de Muertos de Estados Unidos, básicamente, ¿no? El Hallows Inn. Pero ¿Tú sales a Click or Click? Yo de todo, cuando se puede, mientras podamos espantar gente, ya la armamos. Sí, yo fíjate que yo también crecí un poco con esa tradición de ir a pedir biches, ¿eh? Sí. Creo que es más gringo que tan dulces, creo que es interesante. Pues Como lo hemos adoptado. sí, la calaverita creo que pues, es como el ajustado, ¿no? Pero sí, creo que el añadido era, porque antes a lo mejor era, me da mi calaverita y nada más, y podías ir o no del todo disfrazado, pero creo que ya los disfraces o las caracterizaciones es lo que más ha permeado el Halloween acá, ¿no? Pero bueno. Claro. Bueno, pues mencionar que esta tradición de Halloween, pues, la verdad es que no está sacada de la manga, se hizo muy popular por el cine, por la ciudadela hollywoodense, pero en realidad sí es una tradición que tienen en Estados Unidos. O sea, es una tradición que viene incluso de la época así de siglos atrás, ¿no? Y que viene adoptándose de la cultura celta de la Edad Media. Entonces, eh, la cultura estadounidense utiliza o adopta esta tradición que tienen los celtas para pedir tributo a sus muertos, ¿no? Y sin embargo, con el paso del tiempo, ha comenzado a transformarse, ha tenido algunas de las variaciones y alguna de las más importantes ocurrió en la Gran Depresión. La Gran Depresión porque el contexto social que vivía terminó por empujar un poco alguna situación violenta, descriptiva dentro de la sociedad y de pronto tomaron como provecho eso para generar algunas historias alrededor de esa tradición que terminaron siendo llevadas a la pantalla y después evolucionando a un tema comercial que hoy en día ya genera $2 billones según los datos que nos arrojan en Estados Unidos. Entonces, no es cualquier. No, de hecho, por ahí yo tengo un pleito con un colega que dice que género menor, género poco, pero pues por él Hollywood es literalmente vive de esto, entonces no es un género menor, creo que se le menosprecia mucho, pero realmente para mí creo que para ellos no. Sí es algo que es como un estigma y creo que no solo le pasaba al cine, también le pasa luego a las historias, todo tipo pero que tocan terror, de repente es como de, ay, terror, ¿no? Pero creo que esos estigmas de repente se están viendo retados mucho más recientemente. Creo que el terror ha permeado mucho más también ya, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? De repente las voces del terror latinoamericanas, europeas, todo empiezan a decir, güey, es que hay más cuestiones de horror aquí, ¿no? Y que puedes llevar además otras, transmitirlas a través de una cuestión social, una crítica, lo que sea, que le dan a lo mejor otra profundidad a ello, ¿no? Claro.
Debo mencionar que las adaptaciones o la manera en que se ha llegado el cine más bien, se ha llevado el Halloween al cine, tiene mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, y nos vamos a concentrar en algunos en específico. Digo, desde las películas de cortitos animados que tenía Disney, ¿no? De Mickey Mouse y Sí. Donald pidiendo dulces y todo eso. Estamos hablando de los años 20, 30. A la fecha había un montonal de referencias sobre Halloween, pero vamos a comenzar con quizás la pieza más icónica de Halloween, que es Families, children, all lined up in rows up and down these streets. You're telling me they're lined up for a slaughterhouse? Death has come to your little town, Sheriff. la que le da nombre a la película, que es una joya de John Carpenter. Así es. Platícame, ¿tú cómo viste tu primer acercamiento al Halloween de John Carpenter? La primera vez que vi Halloween, eso está interesante. Es curioso porque la primera anécdota la tengo en conexión con mi familia. ¿Por qué? Porque mi madre me cuenta en una de las pláticas, cuando ya podíamos hablar de cine de terror, me cuenta un poco de cómo ella sí vivió el fenómeno de Halloween en el cine, pero le tocó en la frontera y le tocó verlo en un cine, o algo así de Tijuana o del otro lado, donde ni siquiera entendían el inglés, o sea, no había subtítulos, era todo en inglés. Y la anécdota que me contó fue, a lo mejor no entendíamos nada, pero de repente cuando salía Michael Myers con su cuchillo, todo el mundo, todo el cine estaba gritando. No importaba si se entendía, si sabíamos lo que decía Jamie Lee Curtis, no. Salía el Boogeyman, que así le dicen en la película, y todo el mundo brincaba, ¿no? Todo el mundo gritaba. Y creo que eso habla mucho de la película, ¿no? Desde ahí me dio mucha curiosidad, yo no la había podido ver, y de repente, pues, a mí todavía me tocó la época de los VHS, todavía había cintas, todavía no había que ir a... sí. Y algunos se alcanzó beta, pero esa es otra historia. Y de repente aprendo la cinta por ahí, viejísima, ¿no? Y descubro esta cuestión y me enamoré de ella realmente, de alguna forma. Uf, yo ya estaba un poco grande, ya tenía yo como unos, yo creo que 12, 13, porque sí, ya estaba más consciente de todo eso, ¿no? Mi primera experiencia, pequeño paréntesis, fue viendo Pesadilla en la calle del infierno en el Canal 5. Entonces, pero de ahí para adelante, pues le empezamos a dar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa fue como de mis primeras experiencias. La pude ver, tal vez como 10 años. Porque además sí la vi escondidas, no le dije a todos, voy a ver Halloween, no. Entonces la puse, la vi. Ya sabía. Son de esos. Sí, Chaca voladora. exacto. Y pues nada, la pude ver una noche y te digo, creo que la figura enigmática de Michael Myers se te queda muy presente, ¿no? Y bueno, todo lo que hay alrededor, al final de cuentas, es un fenómeno que ha trascendido y junto tal vez con la masacre de Texas es prácticamente, bueno, y Viernes 13 son la trilogía sagrada del slasher, ¿no? Vamos, claro. Yo creo que la relevancia que tiene Halloween en la historia justamente debe ser la manera de prevenir el miedo. La manera en cómo se sentía el miedo, cómo dejaron de tenerle como miedo al tema de la sangre, ¿no? Que también creo que era algo muy tabú en el cine hollywoodense, que espantaba mucho a la gente, que justamente era las cosas que menos conocían los precios del cine del terror, ¿no? El meterle catsup a las cosas, ¿no? Pero John Carpenter termina por hacer una pieza que no solamente era sensacionalista, sino que tenía una historia detrás que era muy interesante. Era que tenía un trasfondo y unas actuaciones. Jamie Lee Curtis se volvió una leyenda con esta película. Se fue la primera, bueno, siguió los pasos de su mamá, de hecho, porque hay que hablar de Psicosis por ahí, donde ella Janet Leigh es la primera que muere. Que claro, Psicosis termina siendo una influencia muy importante. Así es, para Halloween. Así es. Y para la misma Jamie Lee, justo. Entonces, de ahí va esa comunicación, ¿no? Y sí, efectivamente, esa influencia se nota y creo que eso está de lujo, ¿no? Creo que de ahí también trasciende y ella se convierte, digamos, en la primera Scream Queen de la historia, de alguna forma, ¿no? Sí, no, hay un montón. Un día deberíamos hacer ahí un especial sobre toda la saga de Halloween y eso, pero cabrón, no digo que es muy interesante todo lo que el fenómeno se ha convertido porque terminó por influir a chingos de cineastas, a chingos de historias en cuestión del slasher, en cuestión de
A todo el género. ¿no? A todo el género. Lo que influyó Mike Myers a la creación de asesinos o de figuras, digo, ha sido una de las cosas más fascinantes de los fenómenos que ha tenido el cine. Pero para eso hacemos una pausa porque tenemos un montón de recomendaciones para dar a los amigos. A mares. Mares de sangre se vienen ahorita. Que no se vayan, déjenos en los comentarios si les gusta Halloween, cuál es su escena favorita, qué piensan de ella y regresamos. I'm babysitting the Doyles. The Wallaces leave at 7. What about the boogeyman? The boogeyman is coming. There's no such thing. Halloween night, it's when people play tricks on each other. It's all make-believe. The boogeyman can only come out on Halloween night, right? Right. Well, I'm here tonight. I'm not about to let anything happen to you. Queridos amigos, estamos de regreso en Al Diablo con la Crítica para seguir hablando de Halloween. Halloween que... La fiesta, no la película. sí. Justamente eso iba, porque la asociamos un montón con el Halloween, con el tema del pretexto perfecto para hablar del cine de terror. Claro. Pero también hay un montón de historias que están alrededor que se contextualizan en el Halloween. Sí. Yo quiero mencionar la escena icónica de E.T., ¿no? E.T. que también termina... Digo, E.T. no es una película de terror, pero también una de sus escenas más memorables. Bueno, si eres extraterrestre, sí te va a dar miedo. Pero bueno. Y se le meten en una canasta. Sí, no. Ahí sí hay terror, pero eso es otro tipo de terror. Por ejemplo, los Dotos Adult, mira, Giants, que en el cine que también termina adoptando como un montón de estos elementos del contexto de Halloween los lleva y la comedia Adams es los Dotos Adams son una comedia, ¿no? Sí. Pero quizás la más simbólica de estas propuestas no son tanto de miedos, son referentes al Halloween es Abracadabra, ¿no? Sí, para mí era Abracadabra para que tú la pusiste en esta lista como de las necesarias para hablar de... Sí, yo creo que es por muchas situaciones, ¿no? Hablando de la tradición, justamente, creo que Abracadabra captura mucho de lo que en Estados Unidos se siente y es la celebración del Halloween o del Halloween, como decías antes que sí le mencionaban allá, ¿no? De ahí sale. A mí me parece muy curioso porque además es una cinta que se puede disfrutar en familia. O sea, creo que porque ese es otro estigma que tiene el terror, ¿no? De repente mucha gente dice, no, el terror es pura sangre, puro sexo, pura violencia, puros asesinos. No, yo creo que también hay temáticas muy interesantes así, ¿no? Por ejemplo, y Abracadabra creo que te invita a eso, ¿no? Y es la historia, curiosamente, de una leyenda que sí existe, que es la de las brujas de Salem, justamente. Toma esta cuestión de alguna forma y la apropia hacia una comedia, ¿no? Una comedia bastante inteligente con Bette Midler, con Sarah Jessica Parker antes de Sex and the City. Sí. Y la hace de una manera bastante inteligente y creo que está muy cómica, ¿no? Sí, a mí me parece interesante, por ejemplo, que películas como esta justamente es lo que terminan por enriquecer al cine de género, ¿no? Cuando uno ya tiene estigmatizado la idea de difusión de lo que decía, de amor, de los asesinatos, la sangre, todo esto, el sexo, el guiso, nos damos cuenta de que películas como esa terminan por abrir un abanico de posibilidades. Ya lo decíamos, la comedia, fusionada con el terror, nos ha dejado una serie de películas maravillosas, chongonas, que nos han marcado y terminan siendo justamente lo que conecta con la people, ¿no? Con la cultura popular. Sí. Digo, mencionar también Gasparín, que era, o sea, el tema del fantasmagórico en Halloween es interesante, me llama mucho la atención de esta tradición de ir, de pedir, ¿no? De acercarse a las casas, de disfrazarte, comenzaron a surgir un abanico de posibilidades, el tipo de monstruo, el tipo de criatura en la que te puedes disfrazar. Sí. El fantasma, el vampiro, el humelo, y después los personajes del cine se convierten ya en las aspiraciones de los morritos de querer disfrazarse con esas. Sí. Creo que esos dos ejemplos son buenos para además demostrar que de repente el terror apuntala hacia otro público y otras audiencias, ¿no? Por ejemplo, a mí creo que una parte fundamental de Abracadabra por la cual a mí me gusta mucho y creo que por lo menos a la generación que vivió la original, la 2 no está buena, esa la pueden evitar, no pasa nada. Pero la original creo que fue eso justamente, ¿no? La dinámica de los chavos viviendo esta festividad de una manera bastante peculiar con el contexto de esta tradición y de Gasparín, pues desde la caricatura, ¿no? Que como bien decías también, retomando un poco lo que decías de los cortos de Disney,
que hay un corto clásico de Halloween, de terror, digamos, que es el de las calaveritas que están bailando, todo. No me acuerdo cómo se llama, pero ese es emblemático. E incluso en películas de terror lo ponen, entonces creo que de ahí también va, ¿no? Y pues sí, obviamente que la animación también transfiere esto, ¿no? Con Gasparín me acuerdo además, pues jalabas un factor muy importante que creo que fue determinante para que esa película también tuviera cierto éxito, que era Christina Ricci, ¿no? Que en ese entonces venía de hacer justamente a Merlina en Los Adams, la jalas y la metes en esta comedia de fantasmagórica y listo, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, de películas de miedo, por ejemplo, ahorita vamos a hablar en el siguiente bloque de las del 2000 para acá, una serie de naciones que tenemos, pero antes del 2000, ¿cuáles son las películas de terror? Sí sale de terror, que sí creas que sí, que son necesarias, ¿no? Para la canasta básica del cine. Yo creo que puedes revisar justamente toda la década de los 80. Creo que la década de los 80, sí. Sobre todo porque alimentó, bueno, hay dos géneros que se alimentaron mucho en esa década, creo yo. Uno es el de acción y el otro es el terror. Y el terror se alimenta, creo yo, por los directores que salen de ahí, ¿no? Carpenter, Craven, todos ellos. Por ejemplo, Cronenberg de alguna forma, ¿no? Que se anima a hacer bueno, a crear un género que ahora ya también es muy recurrente, que es el body horror, ¿no? Todos ellos de repente crean esta escuela y ya para los 90s, 2000s, pues es lo que estamos reviviendo o viviendo y eso está muy interesante, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, de las que se podían ver, La Mosca, ¿no? Que el remake de Cronenberg justamente, que lo veías un sábado por la tarde en el 5 como si fuera hora de comida y pues descubrías unas cosas que dices, chingados. ¿Por qué me la puse en este museo? Sí, sí, sí. Me acuerdo que incluso censuraban algunas cosas en la versión de televisión, pero creo que es una historia muy, muy fascinante. También el tema de la censura, Claro. porque muchas de las escenas icónicas nunca la podíamos. Por ejemplo, Pesadilla en la calle del infierno, que para mí es una de mis grandes favoritas. Mi villano favorito es, así que Freddy Krueger, de todos ellos. Y pues creo que ahí también la escena de Johnny Depp, la escena de la cama sangrienta, es otra que también censuraban en televisión. Ya después era cuando me tocó ya verla bien, dije, ¡hora! Pues con razón. Pero sí, efectivamente, pues sí, en ese entonces también la censura, sobre todo para los programas que tú, bueno, para los horarios en los que de repente las pasaban, pues era córtale aquí, córtale allá. Pero afortunadamente el terror creo que sigue, para mí, siguiendo la pregunta que me hiciste, sí, para mí creo que Pesadilla en la calle del infierno es una gran base. Tanto que creo que de por ahí después Craven reinventa el terror en los 90s con Scream, que también me parece muy importante para el terror. Y pues de los slashers, ¿no? Yo creo que ya mencionamos obviamente Halloween, yo mencionaría La Masacre de Texas, ¿no? Mencionaría también Black Christmas, ¿no? La de los 70s, que es la original, que se hizo con un presupuesto de nada, pero que funcionó muy bien y que también era un buen slasher. De Cronenberg, a mí me gusta mucho esa primera era de Cronenberg, creo que la de los 80s es ya más alocado todavía, porque justo le entra más al body horror. Pero por ejemplo, Shreevers, me gustaba mucho esta cuestión de las criaturitas, ¿no? Estaba bien locochón y que además Cronenberg creo que también lo hablaba mucho conforme al sexo y todo, lo relacionaba mucho hacia allá, que es un tema. Sí, y además en el terror en general, ¿no? Porque incluso el gran pecado que podía hacer y de lo que se burlaba Craven en Scream era, pues no puedes tener sexo en una película, porque si tienes sexo, pela, significa la muerte, ¿no? Entonces creo que todos esos tropos, esquemas, son divertidos, pero los va siguiendo, ¿no? Yo no sé cuáles son como, tendría que meditar cuál es la que más me impactó, pero creo que, o sea, el fenómeno de Platón del Exorcista le está También. dando a mí como una de las grandes cosas así en mi casa, ¿no? En mi casa, ver el Exorcista, son amigas muy religiosas. Sí. Eso sí, y ver el Exorcista ya era un acto pagano. Ya era algo así de, no más, no es que el diablo sí existe, güey. Sí. Ves, hacer una prueba. No, y el exorcista además también se alimentó de toda esta cuestión que después iba a ser el pánico satánico, que creo que le dio un nuevo sentido a todo, ¿no? Pero bueno. Sí, el Exorcista me con mucho y también coincido contigo de que mi personaje favorito es Freddy Krueger. Ahí en el del infierno y yo creo que toda la saga me parece muy interesante. Yo mencionaría, yo sé que está en el filo, pero el fenómeno también de la bruja de Blair está en el filo del nuevo milenio, ¿no? Sí, en el 97.
Yo te mencionaría por ahí, por ejemplo, en el filo, porque después ya se vuelve prácticamente una comedia, a Chucky, por ejemplo, ¿no? Toki también estuvo así por ahí. Muy, sí. Sí, y de ahí ya, pues, recientemente también, gracias a Chucky, pues ya no hay reinventos de él mismo o ya cosas como Megan, ¿no? Pero bueno, Sí, Megan. Sí, y hay más muñecos diabólicos cada vez. así es, así es. Muñeco diabólico. Pero en fin, amigos, hay un montón de películas de cine de terror que el Halloween ha terminado por incluir, por ser también el pretexto perfecto para que sean los lugares, el contexto en el que se estrenan todas estas películas. Y ahorita vamos a seguir con más películas, pero ahora las del nuevo milenio para acá. Son solamente algunas de las propuestas. Si ustedes tienen alguna en mente que se esté pasando, alguna de las, perdónenme, alguna de las títulos que sean fundamentales, échanos en los comentarios. Seguimos platicando. In time. 88 doctors, and all you can tell me is you're sorry. Your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. That thing upstairs isn't my daughter. Queridos amigos, estamos de regreso para seguir hablando de más películas de terror, más películas interrelacionadas con el Halloween. Y es muy interesante lo que sigue porque si bien en el bloque pasado lo iniciamos mencionando algunas comedias que han terminado como contextualizar el Halloween en la pantalla, de los últimos años ha dejado de haber tanta comedia, al menos icónica. Y Sí. el slasher es el que terminó por ser el género por excelencia para hacer la referencia del Halloween. Sí, pues creo que además es el más sencillo, y como decíamos, ¿no? Tienes la gran base ahora sí que de la Carpenter, que nada más es ver qué le puedes añadir o qué no, porque también hay unas que son muy malas. Sí, sí, sí. Pero a final de cuentas el slasher puede ser muy efectivo si lo sabes usar y cómo lo cuentes también, ¿no? Justo una de las que comentaba recientes es un slasher de fórmula, pero que el ingenio es que curiosamente coquetea con la comedia romántica, ¿no? Y que se llama Ojos de Corazones. Ese cinta no. Crossover. Sí, estás hablando de metiéndote con el San Valentín. Y era la idea. En Estados Unidos así la estrenaron, pero acá no se animaron a sacarla. Yo creo que hubiera sido un hitazo, pero bueno, creo que no hay nada mejor que combinar el romance con el terror. Bueno, y sí creo que Ojos de Corazón, por ejemplo, es un ejemplo de esto que te acabo de decir, ¿no? De cómo usas el recurso del slasher, pero de manera ingeniosa, ¿no? Y habla de dos tipos que de repente tienen que estar huyendo porque hay un asesino que mata parejas en pleno San Valentín. Entonces ahí va atrás de ellos. Y Dios. Se podría decir, hay motivos que no vamos a revelar aquí por obvias razones. Porque aparte esto es este año. Así es, desde este año. No la viste. Y si pueden, está por ahí en Paramount Plus, que ya llegó apenas a plataforma, justo para la época, justamente. Y creo que es un ejercicio bastante ingenioso. Creo que eso fue algo que le gustó mucho a la gente, que la alcanzó a ver en Estados Unidos. Yo la pude ver también después ya en un screen y todo. Y creo que eso es atractivo. Además, el diseño del personaje, pues sí, también te remite a otro villano que es de una de las series B, que es My Bloody Valentine o Sangriento San Valentín. Entonces, es algo muy interesante ahí también, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Cómo esta escuela de atrás de repente se actualiza o de repente influye tanto que tienes que hacer algo similar, pero a lo mejor de una manera más ingeniosa. Y creo que esta la tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otra película que mencionaste, justamente es así, es el slasher sobre el Halloween. Sí, ideal. No que es Trick or Treat. Claro. O sea, esa me parece que sí, no hay más. El slasher por excelencia tiene que ser y en el contexto que es Sí, y sobre todo porque es una antología. Sí, no. las que están bien chidas. Es una gran antología porque además retoma, no solo el slasher, también mete monstruos, ¿no? Están los hombres lobo, están los vampiros, está un pequeño figurín que van a adorar, que es el espíritu del Halloween. No confundan con el de El Secreto del Mundo de Jack. Este es más canijo. Y creo que justo, a mí me gusta mucho Trick or Treat porque desde que la sacaron nunca llegó a cines, eso fue triste. Pero creo que desde que la lanzaron, justamente sí combina todo lo que debería ser una festividad, una película que festeja el Halloween, el terror, porque además no solo se celebra todo lo que pasa en esa noche, porque solo pasa en una noche, en esta festividad, sino que además está todas las variantes que podrías imaginar de alguna forma del género, ¿no? Ahorita mencionaste una que se nos estaba pasando. Hay un movie de Jack. Sí, claro. Es una de las
Había otro crossover, pero ahora con la Navidad, ¿no? Así, Esa aplica en las dos festividades, como los Gremlin también. claro. Sí, y el Soy el Mundo de Jack, que aparte terminó siendo, si no te sé de este dato, por ser la película que terminó por empujar la tradición para que en las casas comen calabazas. Sí. Eso es muy chistoso, que el impacto que tuvo el Soy el Mundo de Jack de Tim Burton fue como incluso a nivel comercial, de las calabazas que ya conocemos todos, que le ponen la veladora y que se ven así de acá. Que, que era algo muy americano, muy gringo, hasta ahora, que de repente ya también acá se hace, ¿no? Regresando a las películas más recientes, digo, Terrifier 2 también es otro slasher, que también tiene su... In God We Trust, diría Alex Ortega, saludos. Sí, es otra película que también tiene como contexto justamente el tema del Halloween, la festividad, y que Terrifier también ha sido como de los booms del cine de género más recientes, de los fenómenos más recientes. Sí, totalmente. Lo que pasó con Terrifier fue que empezó saliendo un personaje en una película de antología que se llamaba Hallows Eve. Salía una madre, ¿qué te gusta? 10 minutos. Y de ahí lo jala el mismo director que lo crea, que es Damien Leone, y de repente descubre que tiene una mina de oro ahí, saca la primera, que le cuesta nada, le va bastante bien para no costarle nada. Y dice, pues vamos a seguirle. Y sacó una secuela que ya fue, o sea, le costó menos de $1 millón y recaudó, al menos en los Estados Unidos, cerca de 40. O sea, recuperó más del 300%. Y lo más rentable, yo creo. Sí. Y pues de ahí ya siguió la franquicia, ¿no? Y me gusta mucho esta cuestión de Art. Creo que Art, el payaso, es uno de los nuevos villanos del terror que ha dejado ya una huella y que curiosamente al principio pues nadie conocía hasta ahorita, ¿no? Vamos a dar un salto a algo latino. Hay un título que tú propusiste que me encanta porque me sobre una de mis películas favoritas el año pasado, ¿fue? O antepasado. Sí, ya tiene creo que 2. El antepasado. Que es una de las formas más originales que he visto que se cuente sobre el diablo, sobre el demonio. Es que es cuando se echa la maldad. Sí. Es una película argentina. Así es. Es con una propuesta bastante interesante porque nunca aparece un demonio ni nada en pantalla, pero la maldad se siente y se siente todo. Sí, y bueno, aquí hay que remitirnos a una película que también mencionaste, El Exorcista, ¿no? De alguna forma las manifestaciones diabólicas el cine de terror está atascado de esas. Toda película que veas que es el exorcismo depende del exorcista. Pero creo que justamente una de las grandes virtudes de Demián Rugna es decir, a mí no me importa la religión, a mí no me importa el diablo, yo lo que quiero es que se sienta la maldad tal cual. Y lo hace de una manera inicial muy grotesca, porque desde los primeros minutos ves la cuestión de los infectados, que así les llaman acá. Aparte que ponerte casi con el fenómeno reciente de la pandemia. Claro. Y esta manera de transmitirse al diablo a través de... Y ya no digamos de las crisis sociales y políticas de Argentina, porque también está ahí el factor, ¿no? El hecho de que ellos tengan que vivir fuera de la ciudad por la infección, porque todo se fue a la mierda allá. O sea, hay una cuestión ahí bien interesante. Y luego también la violencia, la inteligencia que tiene Rugna de utilizar la violencia. Hay una escena brutal que involucra a una niña y un perro, y es lo único que les voy a decir, que si no te vas para atrás con esa escena, es que de plano... Sí, porque aparte es como inesperada. Así, no. Y es brutal, pero desde ahí te agarra y eso sirve. Le bastan 15 minutos a Rugna para decirte, esto es lo que va a pasar, siéntete porque si crees que está jodido se va a poner peor. Y le funciona creo que muy bien. Es que todas las muertes están geniales. Sí. Todas las muertes están súper bien trabajadas. Y la forma de que decíamos, ¿no? De cómo explica la cuestión de las posesiones, que son infectados, pero que además los puedes como que exorcizar de una forma muy extraña que nunca explican. Además, hay un montón de cosas dentro de Cuando se echa la maldad que creo que le ponen en un lugar digno. Y decíamos al principio, ¿no? El cine de Latinoamérica de terror también está dando mucho que hablar. Y creo que Rugna, gracias a varios, junto con otros, no solo él, pero sí, claro. Isaac Svan, Michelle García Cervera, todos ellos que están abriendo esta puerta y decir, miren, aquí también hacemos terror y lo hacemos de esta forma. Gracias. Sí. Hay un montón.
Pues, ¿qué te parece si vamos concluyendo? Vamos llegando a algunas conclusiones del programa. Por ejemplo, quiero preguntarte, eh, ¿le falta algo al Halloween en el cine? Hacia que te da curiosidad ver alguna representación. Es complicado. Yo creo que a mí, creo que lo que extraño, no tanto que le falte, creo que lo que extraño, porque creo que es complicado hacerlo, y hablando con directores de terror me lo han dicho, es de repente ver a hombres lobo otra vez. Vampiros han tenido, demonios han tenido, slashers hay, pero creo que los hombres lobos sí hay pocos, y los que han sacado de repente no, sí, no, ya no están tan chidos. Entonces, extraño yo cosas como era Feroz, creo que la de las chavas Ginger Snaps, o como Dog Soldiers, que eran propositivas. Creo que eso a mí me hace falta de repente ver una buena película de hombres lobo, o de mujeres lobo, digo, también puede ser. Y pues darle a ese tema, sé que es complicado, pero a mí me gustaría de repente volver a verlos. Ojalá alguno de los cineastas que nos estén viendo, porque seguramente son un montón, se anime a hacer una película de hombres lobo Y que la presenten en el Cineteca. y que la vemos en Cineteca. Por cierto, muchísimas gracias a Cineteca una vez más por albergarnos, por cuidarnos, por protegernos, abrazarnos en estos programas. Y pues no queda más que despedirnos, invitando a la gente que nos siga en redes sociales, que se sumen a los programas, que nos comenten cuáles son las películas de Halloween y de terror que más les gustan. Y esperamos a la siguiente. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti por permitirme entrar por primera vez al mundo de Al Diablo con la Crítica. Y pues nos estamos viendo. Nos vemos a la siguiente, amigos.